Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Es hora de que se nos meta en el estudio un bichito bastante molesto. Es hora del vuelo del moscardón. Hoy son dos los ítems del vuelo del moscardón. Uno de ellos cortito, es el primero que voy a hacer. Hubiera preferido no tener que hacerlo. Aclaro esto de que hubiera preferido no tener que hacerlo porque yo sé que algunos oyentes, que si se muerden la lengua mueren envenenados, dicen que yo disfruto cortando cabezas en el vuelo del moscardón. Esto no es así. Bueno, sí, a veces es así, ¿para qué les voy a mentir, no? Pero no es siempre así. No disfruto tener que señalar o mencionar con nombre y apellido a alguien dentro de este espacio, de este segmento del vuelo del moscardón. Mucho menos los disfruto cuando esa persona alguna vez fue mi alumna, alguna vez pasó por mis cursos. De alguna manera me compete la responsabilidad de haberle dado su primer, y por lo que voy a decir después, creo que único título académico con valor terciario para la actividad parapsicológica. El fin de semana pasado, en la ciudad de Santa Fe se realizó, o a partir del fin de semana pasado, una serie de encuentros con una tristemente escasa asistencia de público, con la presentación de un señor del cual yo hablé en otros programas, Mohammad Ramadán, además de ser miembro del staff permanente de la Organización de las Naciones Unidas. Ramadán es el presidente de la Sociedad Internacional de Parapsicología. Yo en alguna ocasión también leí en esta revista un reportaje que una publicación española le hizo a Ramadán. Yo comenté en su momento, esto es un dato importante a tener en cuenta, más allá de que yo comulgo no con las afirmaciones de Ramadán, es importante que en estas épocas en que todavía aquí por las provincias del interior del país hay gente que sigue diciendo que esto de parapsicología es pura brujería, nos demos cuenta que en los países del primer mundo y a niveles institucionales como la ONU, se le da cabida con el mismo rango diplomático que a la UNESCO, que a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que a la FAO, la Federación de Alimentos Internacional, que a UNICEF, el Organismo Internacional para la Protección de la Infancia, también se le da el mismo rango de académico a una organización parapsicológica, como la que preside Ramadán. Tengo hasta ahora comentarios bastante, yo no estuve ni cuando Ramadán estuvo en Santa Fe ni en Paraná por cuestiones de viaje, esto yo lo había anticipado. Tengo comentarios bastantes, ¿cómo les diría? Críticos por parte de gente de mi más absoluta confianza que asistió a esas charlas. Se me dijo un montón de cosas, entre ellos que Ramadán había mezclado el vinagre con el aceite y con el agua y le había echado a los ovnis un poco de parapsicología y unas gotas de asistencia social y hizo... Dicen que de pronto hubo gente que dijo que no valió la pena, hubo gente que salió contenta. Yo rescato sobre todo, no sé si lo que Ramadán planteó o no planteó tiene valor o no tiene valor, inclusive no es el tema que voy a hablar ahora, pero rescato la inquietud de un grupo de personas de traer una personalidad así a esta región y la dejadez, la inercia, el quietismo, la mediocridad de mucha gente que se dice aficionada a estos temas, interesada o profesional de estos temas, y que ni siquiera movió la cola de la silla y fue a escuchar a un señor, para estar de acuerdo o no, pero por lo menos demostrar con su presencia que la parapsicología en Santa Fe y en Paraná merece tener el lugar que algunos estamos tratando de darle. Punto de aparte, el tema no pasaba por Ramadán. Me cuentan personas de mi más absoluta confianza que en una de las presentaciones de Ramadán en la ciudad de Santa Fe se hace presente una señora, María del Carmen Rausino es su nombre, alumna en su momento del Centro de Armonización Integral, rindió correctamente los exámenes, como tal fue habilitada como profesora en parapsicología aplicada,
nivel terciario de enseñanza, del cual yo ya he hablado mucho y no quiero volver a ser redundante ahora. Pero para sorpresa de los presentes, esta señora se presenta públicamente como doctora y licenciada en parapsicología. ¿Qué tal, Pascual? Chupate esa mandarina. Doctora y licenciada en parapsicología. Alguno de oído avispado de tísico alcanzó a escuchar por ahí que se había recibido en Córdoba. Vuelvo a decir una vez más, me consta, esto es absolutamente así, de que ninguna universidad a nivel nacional, ninguna universidad legal, no universidades truchex, que parecen estar pululando en los últimos tiempos, otorga títulos terciarios, doctorados o licenciaturas en parapsicología. Uno podría decir, bueno, pero esta señora quizás fue estafada en su buena fe, ella fue a hacer un curso y le dieron el diploma. Sí, bueno, pero uno tampoco puede ser tan estúpidamente ingenuo. Si yo sé, porque de eso me han enterado oportunamente, que la especialidad que a mí me interesa no tiene títulos terciarios, si alguien me lo da, lo primero que puedo hacer es que me demuestre fehacientemente que ese título tiene alguna validez. Este doctorado en parapsicología que exhibe María del Carmen Rausino carece en total de validez y como tal está trabajando en Santa Fe. Lo preocupante es que hay gente que en su desesperación, buscando soluciones distintas a sus problemas, compra cualquier historia, compra cualquier bolazo, no trata de ver más allá y puede ser estafada en su buena fe, nuevamente en su credulidad, ¿no? Lamentablemente el top 10, el ranking de los manochantas y curranderos santafesinos parece haberse engrosado con una persona más y desgraciadamente una persona que supo ser miembro del Centro de Organización Integral. Punto de aparte, segundo tema, Tlacote, Querétaro, las aguas milagrosas de México. Yo no tenía pensado hasta menos de 24 horas atrás, incluir este tema en Alfero de la Realidad Hoy. Es más, ni siquiera pensaba incluirlo en el programa en sí. Mi postura con respecto a estas aguas milagrosas fue adecuadamente planteado 3 semanas atrás. Ustedes recordarán que si bien yo dije, bueno, hay que esperar, tampoco podemos rechazar los fenómenos, necesitamos evidencias, esperen, vamos a ver qué es lo que dice el tiempo, necesitamos información. Desde que yo hice el comentario hasta ahora, hubo un despiole a nivel nacional con el tema de que no permitía entrar el agua, con que no había sobrevivido a los análisis bromatológicos, con que se descubrió que algunos bidones tenían salmonela, que otros tenían niveles de bacteriológicos demasiado altos para la salud humana. Hace 3-4 días atrás, una decisión presidencial, yo creo que cuando menos observable, autorizó libremente el ingreso y la movilización de todos los bidones de agua que estaban detenidos en Ezeiza, en aduana. Una decisión que tiene que ver, según se dice, con la necesidad de no matar la ilusión de la gente, pero yo creo que es más una decisión media demagógica en estos tiempos preelectoralistas. Pero ayer sábado, yo soy tengo dos vicios, ¿no? Fundamentalmente. Soy un videomaníaco absoluto y soy un informático obsesivo, soy un vicioso de los informativos, de las noticias. Medio como que si yo todos los días no leo el diario, no escucho un par de noticieros televisivos, medio que me quedo descolgado del mundo, ¿no? Entonces ayer, pese a que era sábado, estaba mirando TN, el canal Todo Noticias de Buenos Aires. Las personas que están abonadas al servicio de cable local lo conocerán, y me encuentro con un bien preparado informe sobre las aguas milagrosas de México, ¿no? Me siento tranquilo a escucharlo. Entonces hace una especie de raconto de lo que había pasado, las viejas notas que habíamos visto por televisión, con Mauro Viale. Mientras yo iba viendo todas esas historias ya conocidas y repetitivas, iba recordando lo que a nivel local, lo que a nivel regional pasó en su momento con las aguas de Tlacote. De aquí de Paraná se fletaron aviones, se fletaron de Santa Fe. Gente que yo creí que era muy inteligente, que por lo menos tenía dos dedos de frente, comentaban el tema como diciendo, pero apareció un ingeniero mexicano que en serio él avala, che, esto tiene que ser cierto. El ingeniero resultó ser el señor Jaín Simón,
propietario del rancho de Querétaro, de donde salen las aguas, que además no es ingeniero, se le dicen el ingeniero, pero no tiene título universitario. Después se habló de médicos que habían respaldado esto, y de pronto salió el informe. Este informe de Todo Noticias, que aportó en su momento un dato fundamental. Rescataron un informe que la cadena ECO mexicana había hecho sobre este asunto un año y medio atrás. Se puso en el aire un informe muy extenso, muy elaborado, del 5 de marzo de 1992. El gerente de noticias de ECO le decía a Roberto Mayo, productor de Todo Noticias, que este tema de las aguas de Querétaro fue bastante explosivo en su momento y después desapareció, así como tantas otras cosas, sirvió, esto decía el productor mexicano, para hacer un buen negocio y las cosas quedaron en el aire. Yo sé que hay gente que todavía sigue pensando que las aguas de Querétaro realmente curan, que creen que esta campaña de los sectores sanitarios nacionales por llamar la atención sobre el riesgo de que entre un líquido sin los análisis correspondientes es más una maniobra para matar la esperanza de la gente y para estimular la venta de los grandes laboratorios internacionales que algo que se relacione con las creencias de esas autoridades sanitarias. Pero cuando yo estaba escuchando el informe de Querétaro, empiezo a descubrir una serie de cosas que yo los voy a hacer participar a ustedes. Porque ustedes me pueden decir, ¿este de dónde lo sacó? Y lo dice Fernández, pero yo no lo escuché. Me entero, por ejemplo, de que Chaín Simón no era una persona desconocida para las autoridades mexicanas y mucho menos para las policiales, porque 10 años atrás en distintas ciudades del estado mexicano de Veracruz estuvo vendiendo un producto chainina, no tiene ego el vago tampoco, que decía que curaba el cáncer. También hubo una explosión de interés en su momento y después la gente se dio vuelta defraudada porque la chainina no sirvió para nada. Chaín Simón dice que eso es agua natural, digo la de Querétaro, pero que sus propiedades particulares las tiene por las energías extraterrestres que recibe. Chaín también dice que pronto va a comenzar a comercializar, el informe del 92 mostraba una planta procesadora donde se veían lindas botellitas de plástico, que decía agua medicinal Chaín, ¿no? Y estaban embotellando el agua. Y entonces Chaín dice, no, pronto lo vamos a comercializar porque si esto ha sido creado por el Señor, si el Señor bendice las cosas, nada puede evitar ser comercializado. Yo creo que los liberales deben estar saltando en una pata a partir de comentarios como este, los privatistas también. Y bueno, Chaín hace un montón de información, de comentarios. Yo tenía, hay viejas costumbres periodísticas que uno no puede perder, por suerte. Yo tenía, mientras miraba el informe de Todo Noticias, mi grabador periodista a mano, lo manoteé de un salto y mientras me escuchaba por lo bajo, por supuesto, para que no salga grabado contra Chaín por las pavadas que estaba diciendo, grabé esta parte del informe, este audio del informe de ECO que yo quiero que escuchen ahora. En conferencia de prensa, el señor Chaín Simón señaló que el agua del Tlacote tiene que ver con fuerzas extraterrestres. Aquí lo que se usa es únicamente la energía extraterrestre sobre este lugar. Es una energía también no conocida. El agua del pozo en sí es un agua prácticamente normal. Nosotros acá del movimiento y la tecnología que tenemos nosotros es donde yo he descubierto la transformación de esta agua. ¿Cómo se ayudan ustedes para el mantenimiento, para mantener su red? Bueno, esta es una empresa que se llama Olimpia México. Muchos dicen que si nosotros vendemos el agua, entonces se va a secar, pero realmente toda creación de Dios que se ve y se toca tiene el derecho divino de poder comercializar. El señor Chaín dijo que ya embotellada, el litro de esta agua llegará a tener un costo de entre 640,000 y 800,000 pesos. Un frasquito de 125 mililitros lo podemos dar en 85,000 pesos. Si nosotros vendemos agua, debemos estar dentro de un precio competitivo como agua. Entonces, tenemos que defender lo que nace, porque nomás se trata de resolver la cola y que si hay problemas sociales afuera.
El corresponsal Ernesto Arteaga obtuvo imágenes de las botellas etiquetadas con las que se comercializará el producto. Actualmente un grupo de médicos voluntarios, como los llama el propietario del lugar, no visita el agua. Sabemos que siempre que hay una temporada de que tampoco pueden tomar demasiada agua. Debemos tomar demasiado cantidades de 5 minutos. Diariamente se había cerca de 500 nuevos expedientes. Sin embargo, hace pocos días, el gobierno del rancho anunció que la dotación de agua sería suspendida en parte. Nuestro corresponsal secretario tuvo la oportunidad de grabar parte del material que estamos presentando y captó escenas dramáticas de lo que está ocurriendo. Vamos a suspender el audio ahí un momentito, ¿no? Porque yo quiero hacer 2 o 3 reflexiones sobre lo que ustedes acaban de escuchar. Si yo dijera que Chaín dice que, o si apareciera por ahí algún vocero del gobierno mexicano informando que una vez Chaín, la gente que de pronto puede estar escuchando este programa y que todavía tienes las ganas de pegarse el tirón a México, ver si puede conseguir agua de alguna manera, tendría todo el derecho de seguir dudando. Pero es Chaín mismo quien hace las afirmaciones que ustedes acaban de escuchar. Es Chaín mismo quien dice que el agua tiene propiedades especiales por la energía extraterrestre del lugar. Es Chaín mismo que dice que si está bendecido por el Señor, bien vale la pena comercializarlo. Inclusive tira idea de precios. Yo tengo presente cuándo estará el peso mexicano como para hacer un canje, pero calculo que no debe ser excesivo, pero de cualquier manera es un negocio por los volúmenes de venta. Es Chaín mismo quien, este es un detalle aparentemente secundario, quien y da la orden de que se suspenda la apertura de expedientes. Una cosa que a la gente le pegó muy fácilmente. Durante todo el tiempo en que estuvo deambulando el tema Querétaro por la opinión pública, el hecho de que se dijera que solo se le daba agua a las personas con un expediente o con una historia clínica, para muchos fue sinónimo de seriedad. Ah, no, pero tenés que ir con la historia clínica, no se la dan a cualquiera. Después nos venimos a enterar, yo lo dije 15 días atrás, que le daban 80 litros a las personas que tienen historia clínica y 60 a los que no tienen historia clínica. En la diferencia, pero bueno, no viene el caso. El hecho fundamental pasa por acá. La gente es muy cholula, la gente es muy amante de lo burocrático. A la gente le dicen, porque se abrió un expediente firmado con un médico sellado y dice, entonces tiene que ser serio. De pronto, ustedes acaban de escuchar el audio, automóviles con parlantes dicen, se cierra por 5 meses la apertura de expediente. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso a qué apunta? Apunta al negocio y a ver si nos despabilamos de una vez, por lo menos los argentinos. Los mexicanos siguen comprando lo que quieran, desgraciadamente, pero nos despertamos los argentinos y dejamos de seguir comprando buzones. El pedido de expedientes tiene un único y clarísimo objetivo: darle una pátina de seriedad a lo que se está haciendo. Prohibir los expedientes, cerrar los expedientes, ¿qué es lo que habilita instantáneamente? El mercado negro del agua. La gente a partir de ahora va a pagar cualquier cosa, y quizás eso hubiera pasado después de todo si hubieran permitido que ese agua demorara en 6 hubiera entrado. La gente va a pagar cualquier cosa, cualquier dinero, por hacerse por un litro de agua, porque lo prohibido interesa el doble. Es decir, la cosa estuvo muy fríamente montada y yo creo que por sus obras los conoceréis, dijo alguien, ¿no? Y ustedes escuchando la palabra de Chaín, bueno, ahora se pueden hacer una idea más o menos clara, espero, más o menos clara, de hasta qué punto es confiable toda esta historia de las aguas de Tlacote, que es un boom periodístico aquí en Argentina, lo decía Roberto Mayo de Todo Noticias. Acá comen muchos, comen las agencias de turismo, quizás coma Chaín también, comen todos los noticieros y las revistas que hablan del tema Pero el problema es que el pueblo desesperado es el que le da de comer. Como decía Aquiles Fabregat, un periodista, ¿no? Uruguayo, la inteligencia humana es limitada, pero la estupidez humana es así que no tiene límites. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.
Santa Fe pregunta: ¿es parecida esta energía del agua a la del ombú de la estancia La Aurora? Carlos, cuando Quique me trae tu pregunta, yo le dije, para mí que Carlos no está escuchando el T14, está escuchando otro programa, porque si vos escuchaste todo el vuelo del Moscardón, a lo que yo me dirigí precisamente es a sacarle mano al tema del agua milagrosa, que es agua, que de milagrosa no tiene nada, y que lo único exótico será su nombre químico, ¿no? 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno, es decir, es agua común y corriente, que no tiene nada que ver con la aurora, con el ombú de la estancia La Aurora, sobre lo cual también tendríamos que hablar, Carlos, pero que no viene al hecho. Porque el que dice que hay una energía extraterrestre en el agua es Chaín, precisamente, no Gustavo Fernández. Y yo lo que digo, si yo Gustavo Fernández, es que Chaín, desde mi punto de vista, es un chanta, es un mentiroso, que eso es agua común y corriente, que cuando la gente, a ver, lo voy a decir con todas las palabras, cosa que después nadie me interprete como Carlos para el lado de los tomates, que cuando la gente toma el agua y cree sentirse mejor no se está curando, sino por autosugestión está haciendo una remisión de síntomas, que el hecho de que desaparezcan los síntomas no quiere significar curación, y que esto es una buena manera de vaciarle los bolsillos a la gente. Entonces, Carlos, la pregunta es si la energía del agua se parece a la del ombú de estancia La Aurora. Tendremos que hablar del famoso ombú de La Aurora, pero en principio te respondo de que no, porque independientemente de que en La Aurora pase o no pase algo o haya pasado algo, en Tlacote, en Querétaro, en México, no pasa naranja, no pasa nada, es agua, agua común y corriente, y es lo que estuve diciendo 20 minutos. Espero que alguno me entienda. Bueno, llamó Rodolfo. Pregunta: ¿qué sabes de los hechos sucedidos en San Benito respecto a restos de un ritual? Nada. ¿Alguien sabe algo? ¿Nada? Bueno, Rodolfo, pasanos más datos, por favor, porque esto nos interesa. En serio, o sea, si se comenta, lo escuchaste en algún programa de radio, lo viste por televisión o salió en alguna publicación periodística, danos información porque es un tema interesante. Llamó Gloria y pregunta: ¿qué pienso de los gnósticos? ¿Y qué pasa con la expedición a Marte con la que se perdió comunicación? Este es un tema interesante, Gloria, el de la expedición a Marte, digo, ¿no? Lo voy a tocar dentro de un ratito. Hoy no iba a poner noticias, pero vamos a poner noticias. Sí. Quique pone cara diciendo ufa, pero bueno, vamos a poner noticias dentro de un ratito. ¿Qué pienso de los gnósticos? Yo creo que mi opinión sobre el movimiento actual de los gnósticos está claramente reflejado en el capítulo 6 de mi libro Parapsicología y OVNIs en Entre Ríos. No estoy pasando el chivo, Gloria, sino no te estoy mandando a comprar el libro, pero me extendería mucho en algo del cual ya me he extendido en otras oportunidades, especialmente por la acción de los grupos gnósticos, especialmente en Argentina y especialmente en Córdoba, donde son muy fuertes, es eminentemente sectario, eminentemente sectario. Pero respeto muchísimo la idiosincrasia gnóstica, la gnosis, como teoría del conocimiento. Lo que pasa es que uno tiene que tener la actitud, la sana y abierta actitud mental de desbrozar a las personas que a veces bastardean un conocimiento del conocimiento en sí. No sé, como dicen los gnósticos, si realmente el verdadero Dios que domina el universo no es un Dios de bondad, llamado Jehová, y Yahvé o como ustedes quieran, sino un Abraxas, un Dios que es bien y mal al mismo tiempo. Este es un pensamiento que los gnósticos rescatan de los devotos de Ahura Mazda, ¿no? De esa deidad que, digamos así, estructuró en una doctrina Zoroastro, también conocido como Zaratustra. No sé, como dicen los gnósticos, si las prácticas sexuales dirigidas, el yoga tántrico, es la manera de desarrollar el espíritu, como dicen y como hacen muchos gnósticos. Pero sí sé, sí me consta, que el conocimiento histórico de los gnósticos, y especialmente, este es un capítulo muy interesante, sus investigaciones clarividentes, aunque quizás más clarividentes uno tendría que decir retrocognoscitivas, hacia los primeros tiempos de la historia de la humanidad, especialmente lo que ocurrió en época de Atlantes, lo que ocurrió en época de hombres de Cro-Magnon, merece mucha más atención de lo que la ciencia se ha dignado dedicarle. Yo te diría, Gloria, que mi opinión es dual, ¿no?
Trato de mantenerme a distancia de los gnósticos como agrupación, porque tienen un enfoque bastante cerrado, excesivamente ortodoxo, yo diría casi hermético, pero hermético en el sentido de fanático, de sus creencias y de sus prácticas. Pero no puedo dejar de reconocer en la gnosis, es decir, en la fuente de conocimientos en que abrevaron los gnósticos, una riqueza espiritual, intelectual, histórica, o cuando menos literaria, que valdría la pena que la sociedad le dedicara un poquito más de atención. Con respecto a la expedición a Marte, a la sonda Marte, hablamos después. Una última pregunta por ahora y vamos a otro tema musical. Llamó Claudia, me pregunta, ¿los sueños pueden tener algún significado? Acá hay 3 o 4 conceptos que le voy a pedir a Quique que después me los aclare porque realmente no los entiendo. Entonces, Claudia, después de este tema musical que ya está girando, respondemos las preguntas sobre el significado de los sueños. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Rodolfo nos confirma que este tema de los restos del ritual que aparecieron en San Benito, esto fue ayer de mañana, a 100 metros de ruta 18, aparentemente una especie de altar improvisado donde se veían velas, flores, una cómpada de champán, cigarros. La información la transmite una FM local. Gracias, Rodolfo, por la precisión. Vamos a ver en el curso de la semana qué podemos averiguar. Tengo la pregunta de Claudia, más o menos me pusieron, Quique me puso en claro los conceptos. Claudia, que tiene más o menos 35 años, dice que bastante frecuentemente sueña en colores, algo que es pesadillesco. 3 luces son dominantes en el sueño, que parece que la quieren llevar, la quieren secuestrar. Ella siente terror, grita y se despierta en un rincón de la habitación. Es decir, evidentemente tiene un comportamiento sonambúlico, ¿no? Más concretamente, lo que se conoce como sonambulismo deambulante, cuando la persona se desplaza físicamente del lugar donde está durmiendo hacia otro punto. El sonambulismo deambulante no es solo caminar por las cornisas o ir a abrir la heladera, comerse una pata de pollo y volver. De pronto es despertarse desplazado físicamente del lugar en que uno se encontraba, ¿no? Evidentemente Claudia tiene sonambulismo deambulante. La pregunta es, Claudia se pregunta por qué se repiten y uno tendría que preguntarse por qué ocurren. Porque cuando un sueño es repetitivo, y hay mucha gente que debe tener sueños repetitivos. Cuando un sueño es repetitivo, ¿por qué el sueño se hace repetitivo? Porque el inconsciente, nunca pierden ustedes de vista que nuestra esfera psíquica está formada por un área consciente, que es el yo soy, yo quiero, yo puedo, el aquí y ahora, nuestra instancia mental, y un inconsciente, que es un otro yo, en psicología le decimos alter ego, que quiere decir precisamente otro yo, ¿no? En griego. Un otro yo dormido dentro de nosotros. Es decir, dentro de Gustavo Fernández hay otro Gustavo Fernández, inconsciente, no consciente. Algunos dicen, otro más, hay que aguantar. Bueno, sí, hay 2 Gustavo Fernández. Uno lo domino yo. El otro está en el fondo de mi naturaleza psíquica, que es el que realmente domina. Porque es el que tiene toda la fuerza, toda la compulsión, toda la intensidad. Y el yo consciente lo que hace es dirigir, a veces sí, a veces no, esas pulsiones inconscientes. Los sueños repetitivos son mensajes reiterados del inconsciente cuando algo no está aclarado, cuando algo está en lo que en psicología denominamos un ciclo abierto. ¿Qué es un ciclo abierto? Una instancia mental que no se terminó de agotar, no se terminó de elaborar. Cuando quedan cuentas pendientes, hay sueños repetitivos. Las 3 luces que Claudia comenta pueden significar 2 cosas. Pueden tener, Claudia, una interpretación psicoanalítica muy estricta o una explicación parapsicológica. Vos te vas a decir cuál de las 2, y tendremos que conocer más tu caso en particular, Claudia, como para poder profundizarlo. Pero la primera es que sea un trauma natal, un recuerdo del nacimiento, especialmente del momento en que salías del útero materno y te recibieron las fuertes luces del medio ambiente con esa gran carga de miedo que nunca pudiste canalizar a lo largo de tu vida. Es un trauma natal
que te transforma en una persona fóbica hacia determinadas cosas. Vos sabrás hacia qué. La otra interpretación, la parapsicológica, es que posiblemente sea una premonición. Yo no digo, como alguno habrá pensado por el comentario, la premonición de que vas a ser secuestrada por un ovni, ¿no? 3 luces que te quieren llevar. Puede ser la premonición de un accidente automovilístico. En la noche, 2 o 3 luces que se abalanzan hacia vos para sacarte algo. Te quieren llevar algo, te quieren sacar algo. ¿Qué te quieren sacar? La vida, por ejemplo. Puede ser una premonición y manifestarse simbólicamente en este sueño. Yo te diría, Claudia, que tenés que tratar de tomar contacto con algún parapsicólogo o psicólogo y profundizar más en el tema para ver si es el trauma natal o tiene un síntoma o una interpretación estrictamente premonitoria, ¿no? Precognitiva. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. En algún momento yo les comenté a ustedes de que iba a dictar, inclusive ya terminó hace un par de sábados atrás, en Santa Fe, un curso sobre fisiognomía. ¿Qué es la fisiognomía? Es una disciplina, todavía muchos discuten si es científica o no lo es. Yo hago un poco de abstracción de si es científica o no lo es. Para mí la cosa pasa fundamentalmente por el hecho de que funcionen, más allá si son científicas o no. Que consiste en interpretar el carácter y la naturaleza de las personas por los rasgos de sus rostros. A todos nos ha pasado, por muy racionales que digamos que somos, dejarnos llevar por las primeras impresiones, ¿no? Confiar o no confiar, agradarnos, no en un sentido estético, sino en un sentido emocional la gente, o desagradarnos por lo que nos dice su mirada, sus ojos, su expresión, sus rostros, sus gestos. ¿Qué tal si todo eso se pone bajo un cierto enfoque metodológico y se le estructura una manera de aplicarlo en todas las personas, en todas las situaciones? Eso es lo que hace una autora francesa, Cécile Sagnier, en este libro que se llama Las caras. Más fácil el título imposible, ¿eh? Las caras. Pertenece a la colección Artes Adivinatorias de Editorial Signos en castellano, un librito introductorio muy interesante, muy serio, muy rico y muy confiable sobre cómo es la gente por la forma de sus orejas, por la forma de su nariz, de sus ojos, de su mentón, de su boca, de su rostro, y un interesante capítulo donde enfoca astrológicamente cada rostro y compara los rostros de determinada cantidad de animales, caballos, serpientes, búhos, buitres, porcinos, bovinos, tigres, al rostro de la gente. Y es divertidísimo encontrar que toda la gente, por lo menos que tengo a mi alrededor en este momento, se parece a algún animal. ¡Qué silencio que se hizo en la cabina técnica! Se parece a algún animal de los que muestra este libro. Las caras de Cécile Sagnier, Editorial Signos. El libro que recomendamos hoy aquí en Revolviendo la Biblioteca. Al filo de la realidad.